Hoy tenemos una persona muy especial, un gran amigo, un gran investigador, como es Antonio Pastor. Antonio Pastor es presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología, el TCI España, es investigador de estos fenómenos que nos gustan, que nos apasiona, que es fenómeno anómalo, el fenómeno paranormal, y también autor de un libro llamado Psicofonía, Voces de otra realidad, ¿no? En este caso no nos va a hablar de psicofonía, lo tendremos otro día, ¿no? Pero en este caso nos va a llevar de la mano a un sitio, un enclave, a un lugar que lo podríamos poner perfectamente en el top 5 de los lugares más misteriosos de España, como es Cortijo Jurado, ¿no? ¿Qué mejor él para desentrañar esa historia, como he dicho antes, llevarnos desde de la mano entre sus historias de extraños ritos, historias de crímenes, historias también de extraños extraños túneles y una historia sobre todo también de apariciones fantasmales, ¿no? Para eso tenemos aquí a Antonio Pastor, para que nos aclare lo que son leyendas, lo que son verdades y bueno, y nos aclare muchas de las inquietudes que tenemos. Antonio, es un placer tenerte aquí en La Búsqueda. Bueno, el placer siempre es mío, ¿no? Y muy buenas a todos esos oyentes y esos televidentes que están allí esperando, como tú bien has dicho, ¿no? Penetrar en esos muros que tienen tanto misterio como es los muros de Cortijo Jurado. Antonio, ¿cómo podríamos empezar? Porque la historia de Cortijo Jurado es una historia de la nobleza de Málaga, y cómo empieza a hirvanar, ¿no?, esa historia y esa familia que se instala o que hace construir ese cortijo. Pues fíjate, a mediados del siglo XIX, más o menos se tiene datado que es en 1836, cuando se construye esa edificación, esa casa solariega, una joya de la arquitectura de esa época. Y es construida por la familia Heredia. La familia Heredia provenían del norte y se establecen aquí en Málaga para emprender diversos negocios. Entre ellos, lo que es la metalurgia, que es el que quizás les vino mejor, ¿no? Y a día de hoy todavía estas costas siguen siendo testigos de esos altos hornos, ¿no? Que siguen decorando con esa belleza ejemplar este lugar tan bonito, ¿no? Que en verano se disfruta tanto. Y, lógicamente, necesitaban un lugar de reposo, una casa de verano. Y es eso lo que es Cortijo Jurado, la casa de verano de esa familia, que es la familia Heredia, y que es construida en el año 1836. A partir de ahí, pues empiezan a generarse lo que tú bien has dicho, ¿no? Es decir, es el punto de inflexión cuando surge Cortijo Jurado y cuando empieza a escucharse, tanto en Campanillas, que es donde está ubicado Cortijo Jurado, como en Málaga, esa otra historia de lo que ocurre allí dentro. Tengo imágenes de Cortijo Jurado, de cuando, Antonio, cuando, vamos a verla aquí, cuando era en su máxima, así, ¿no? Así podría ser, Antonio, el Cortijo Jurado, en su esplendor, ¿no? Sí. Me llama la atención, ¿no? Porque esa casa, bueno, no es la típica casa, Antonio, la típica arquitectura de un cortijo rural andaluz, ¿no? También tiene aires aires anglosajones, ¿no? Aire, sobre todo la parte de arriba, ¿no? Y bueno, es espectacular, ¿no? Debería ser espectacular. Vamos a seguir, vamos a ver cómo se ha convertido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la imagen que todos tenemos de Cortijo Jurado, ¿no? Yo creo que es la imagen del misterio. Es que, como tú bien has dicho, podríamos ponerlo en el top 10, ¿no? de los lugares encantados y misteriosos de España, porque simplemente ver esta instantánea que tenemos delante de nosotros y es penetrar en esas historias y en esas vivencias que han tenido que ocurrir allí dentro. Vamos a verlo como está en la actualidad, como se puede ver ahora, porque se ha reformado y ya ha recobrado lo que es la
la plenitud, ¿no? Es diferente, un color diferente, pero ya en él, solo acercarse y verlo en la cima, en esa cima, ver a Cortijo Jurado así, bueno, impone también, ¿no? Impone, y sobre todo si sabes la historia que hay detrás, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los aspectos importantes de Cortijo Jurado es que no solo tenemos, y hago hilo un poco a lo que estás diciendo, a conocer esa historia, ¿no? Pero nos encontramos en una edificación que es muy llamativa a día de hoy, incluso a nivel visual. Y son muchas las personas que han pasado por allí y como veremos luego, que luego lo comentamos, también se han topado con lo insólito. Es decir, que no nos tenemos que llevar al engaño de pensar que debido a la sugestión pueden haber muchos testimonios de que digan, aseguren de haber vivido situaciones extrañas allí, sino que hay testigos puros, lo que solemos llamar testigos puros, gente que no conocen absolutamente nada de la historia y demás, que ha vivido situaciones extrañas dentro de Cortijo Jurado. Por eso es importante también tener este matiz en cuenta para que cuando luego contemos esas historias y esos testimonios, pues tengamos lo que es la importancia del lugar, ¿no? Y sobre todo la importancia de ese caso todavía abierto, el de Cortijo Jurado. Entonces, Antonio, nos hemos quedado con la familia Heredia, hace posesión de su nueva casa, entra en la nobleza, ¿no? Porque has comentado que la metalurgia era un patrimonio importante, igual que hoy, ¿eh? Hoy es muy importante la metalurgia. Y bueno, ¿y cómo es la vida cotidiana de la familia Heredia? ¿Se relaciona con más amigos, entre comillas, de la nobleza? ¿Cómo surge eso? Por supuesto, es que tenemos que tener en cuenta cuando contemos los casos y sobre todo lo que supuestamente ocurrió allí, en que no podemos enfocar simplemente a lo que es la familia Heredia. Desde 1836 hasta 1925 aproximadamente, por allí pasa lo que es la familia Heredia, los Larios, los Livermore, los Loring, familias importantísimas de la época que lógicamente también, perdón, también tenían sus amistades del mismo rango. Y además tenemos que tener en cuenta que como familias importantes también tenían sus entresijos políticos y militares que en un momento dado podían hacer que tuvieran que tener otra vía de escape, ¿no? Es decir, estamos plasmando un poco lo que era la situación de esa familia y, digamos, el rango en el que se manejaban, ¿no? Para entender posteriormente qué es lo que ha podido ocurrir allí dentro. Hay ciertos crímenes, ¿no? Que se le achacan, ¿no? Hay crímenes extraños, crímenes aparentemente de rituales, que se le achacan a Cortijo Jurado. Antonio, posiblemente eso sea realidad o es parte de la leyenda. Fíjate, de Cortijo Jurado se ha hablado muchísimo. Como hemos hablado antes, creo que incluso fuera de micrófono, se ha hablado muchas cosas que son verdad y muchas que son mentiras. De todo lo que se ha hablado, quizás un 2%, un 3% sea real, pero es apasionante. Y es lo que tiene este lugar, ¿no? Desde 1836 hasta 1925, ese rango de esa época en la que hemos dicho que han habitado esas familias tan importantes, empezaron a generarse desapariciones extrañas de niñas de entre 16 y 19 años aproximadamente, que, según cuentan algunos testigos, porque hay que tener en cuenta de que un ala de Cortijo Jurado era habitada por los simples trabajadores que trabajaban allí dentro, los sirvientes, los cocineros, y son ellos mismos los que han trasladado a sus familiares que en mitad de la noche esas niñas eran invitadas, al principio eran invitadas a ese lugar. Imaginaros, una niña de a pie que de repente sea invitada a una casa de alta alcurnia con grandes personalidades, pues es un honor, ¿no? Eran invitadas, posteriormente ya eran secuestradas para que en la capilla que tiene Cortijo Jurado, que por cierto, una capilla sacralizada, en un momento dado, en la iglesia de Campanillas se quemó y los dueños de Cortijo Jurado sacralizaron la capilla para que se pudieran realizar todo tipo de actos litúrgicos. Pues en esa capilla, supuestamente estos testigos decían que a esas niñas
se les sometían a todo tipo de ritos satánicos y masónicos. Pero no porque esta gente fueran satanistas o masones, sino porque realmente eran gente caprichosa de aquella época que picoteaba de una cosa y de otra para saciar quién sabe qué necesidad. Y supuestamente, según estos testimonios, esas niñas llegaban a finalizar con la muerte el rito. Y de esos cadáveres se deshacían, ¿no?, mediante un proceso que luego quizás contaremos. Y es así, es esa historia, la historia, digamos, real de Cortijo Jurado. Y siempre tenemos que poner esto entre comillas. ¿Por qué? Porque no existe ningún documento oficial que constate las desapariciones de esas niñas. Nosotros nos hemos desplazado incluso a las comandancias de la Guardia Civil y demás y nos aseguran de que cada 50 años los archivos se queman. Y a día de hoy tan solo queda el testimonio de esas personas y de esos familiares de esos trabajadores que han estado allí y que quizás por haber escuchado un ruido o por algún rendijo de alguna puerta han podido presenciar lo que estamos comentando ahora. Se me viene a la mente, Antonio, cuando he tenido la suerte, al igual que tú, ¿no?, de pasar una noche allí en Cortijo Jurado. Pero antes de entrar en Cortijo Jurado, me pasé por la localidad, ¿no?, por Campanillas, ¿no? Y estuve en un bar y pregunté por Cortijo Jurado, Antonio, y no me contestó. No quiso hacer ninguna declaración. Estamos hablando, eso fue hace 2 años por ahí, o sea, hay algo en el pueblo, hay algo allí que todavía Cortijo Jurado está como vetado, está como si con un velo de ocultación o temor. ¿Todavía la población teme a Cortijo Bueno, Jurado? yo creo que ahí se juntan varios factores, ¿no? Tú lo sabes muy bien, igual que yo, que cuando vamos a cualquier sitio y preguntamos sobre estos temas en concreto, hay mucha gente que todavía en muchos lugares se vive lo que es el tabú, el no hablar de ese tipo de fenómenos, ¿no? El no querer inmiscuirse o mojarse con eso que quizás muchos de los que preguntamos han vivido y que no quieren hacerse notar por eso, que se les conozca por eso, ¿no? Pero también es verdad que pasa como en otros sitios en los cuales hay personas que no quieren hablar sobre el tema. Y es algo inquietante porque en pleno siglo XXI, pues entendemos que no sé, que si alguien ha escuchado algo, si simplemente no hace falta personalizar en nadie, ¿no? Sino que simplemente pues comentar, ¿no? Pero hay todavía personas que no quieren hablar de ese tema. Y quizás también exista ese miedo. ¿Por qué? Yo me he encontrado a lo largo de todos estos años, yo creo que son 12, 13 años los que llevo investigando Cortijo Jurado, desde cuando se podía entrar tranquilamente hasta hoy, que lógicamente se puede entrar, pero con el permiso de los dueños, porque eso es una propiedad privada, pues me he encontrado con todo tipo de personas. Muchos de los que, como tú bien has dicho al principio, decían que no querían hablar, que eso eran cosas que se comentaban y demás. Y esas mismas personas, cuando han visto lo que es el trabajo, después de mucho tiempo insistiéndole, pues han terminado por contar lo que han vivido allí. Y es que realmente a muchas de esas personas lo que les frena es que si les preguntamos, surja lo que ellos han vivido en ese lugar. Me he encontrado con muchas personas que dicen que han estado allí y no han vivido absolutamente nada. Claro, es lógico, el fenómeno paranormal todos sabemos que son efímeros, esporádicos y espontáneos, es decir, se reproducen cuando ellos tienen a bien y nadie puede generarlos, lógicamente. Pero sí es verdad que me he encontrado con muchas personas de diversa índole, que no buscan ningún tipo de protagonismo, que incluso te cuentan las cosas en petit comité sin que, pidiéndote, suplicándote que nadie se entere, pero que tienen también esa necesidad de contarla. Y me han comentado situaciones pues que a cualquiera de nosotros, incluso a los que estamos acostumbrados a ir a este tipo de lugares, pues nos pondrían los vellos de punta. Antonio, ¿qué ritos o qué ritos hacían allí, ¿no? Que cuando se reunían, sobre todo, pues estamos hablando de gente de la alta alcurnia, y para mí es una cosa muy interesante porque estoy trabajando y estoy estudiando en un caso de aquí de Sevilla que se asemeja e incluso lo puedo comparar
comparar en el sentido de simbiótico, es parecido a Cortijo Jurado. Es una casa en Sevilla con una tradición paranormal increíble, ¿no? Y sin embargo, escudriñando en la historia, que para eso me dedico, historiador, investigador histórico, metido en archivos, resulta, Antonio, que me di cuenta de que son gente de alta alcurnia, en este caso sevillana, Antonio, y que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Aparece como alrededor de un pueblo y en el pueblo empieza a desaparecer. La misma historia que Cortijo Jurado aquí, ¿no? Y es casi la misma fecha. Estamos hablando de 1920. Es que Sí, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Y es que, a pesar de lo que pueda parecer a día de hoy, en esa época, en la alta sociedad, se estilaba mucho todo este tipo de prácticas, al igual que se estilaban otro tipo de prácticas de otra índole. Pero lo que eran esa especie de intentos de contacto con ese otro lado para, podríamos decir, solicitar esos favores, esos pactos con el diablo, podríamos decir, esos ritos satánicos, se estilaban muchísimo. E incluso yo no sé si, sinceramente, después de haberlo estudiado muchísimo, yo no sé si es por el intento del favor a pedir o quizás por el morbo que generaban, pero era una cosa muy común en esa época, en ese tipo de personas. Y a estas niñas, porque si os dais cuenta eran niñas en la edad de la pubertad, las elegían por ese motivo, ¿no? Porque tenían que ser niñas entendiendo en esa época, con esa edad, que eran vírgenes, es decir, intentaban buscar un perfil muy determinado para hacer ese tipo de ofrendas, de ritos. ¿Hacia qué? ¿Quién sabe qué? Seguramente hacia cualquier entidad maligna. Y se hacían todo tipo de vejaciones. Es más, yo creo que no deberíamos ni incluso de profundizar mucho en ello porque es incluso de mal gusto, ¿no? Pero podéis pensar, bueno, pues os puede pasar por la mente pues, todas esas fechorías que se ven en esos ritos, pues de eso a más. Es más, hay incluso una prueba, que no es prueba, pero es una cosa curiosa, podríamos decir, que incluso sería interesante tenerla en cuenta. Y es que no puedo profundizar mucho, pero os quiero dar una pincelada para que veáis hasta qué punto ese fetichismo, esa necesidad de morbo, quizás era lo que promovía a este tipo de personas a realizar eso. Estas familias, lógicamente, no solo tenían la propiedad de Cortijo Jurado, y sobre todo no solo tenían la influencia en otro tipo de edificaciones que tenían algún simbolismo para ellos, ¿no? Y concretamente aquí en Málaga tenían muchísima influencia, es más, a día de hoy siguen teniéndola en un cementerio. ¿Por qué os cuento esto? En ese cementerio, no es un cementerio como otro cualquiera, es uno de los cementerios más importantes de aquí de Málaga. Y en ese cementerio había, hay, en la misma entrada, hay, podríamos decir, habitaciones aledañas que eran utilizadas y propiedades de estas familias. Pues hace no mucho tiempo, en una de esas habitaciones nos llegó el testimonio de una persona que había entrado allí, que trabajaba en ese cementerio y que había encontrado algo que era imposible incluso de describir, que teníamos que ir a verlo para saber qué era, ¿no? Y relacionado quizás con esa familia heredia y esas familias que vivieron en Cortijo Jurado. Cuando uno de los compañeros, que es el que le llega la notificación, va y se presenta en ese lugar, se encuentra cadáveres momificados. Cadáveres momificados en los cuales les faltaba la cabeza. Diréis, bueno, en esa época la única manera de identificar a una persona era por la mandíbula. Se deshacían de la cabeza, pero todos los cadáveres que habían momificados eran mujeres. E incluso algunas, bueno, en las mismas momificaciones de los cuerpos se veían incluso los golpes
de haber sufrido esas mujeres. Incluso una estaba abierta en canal, como si de repente la hubieran abierto en canal para sacarle algo. Este compañero dio notificación, bueno, hizo público ese descubrimiento y al día siguiente esos restos desaparecieron. Es decir, imaginaros que eso, no quiero decirlo, ¿no? Porque no, tampoco tengo pruebas para confirmarlo, pero imaginaros que ese tipo de, esos restos fueran de esas niñas desaparecidas ahí. ¿Por qué mantenerlos oscuros, ocultos, pero accesibles a esas familias? ¿Para qué? Para poder acceder a ellos cuando quieran. Es decir, nos movemos en un caso no solo de un lugar que está activo a nivel paranormal, sino nos encontramos con una historia oculta, una historia que hace ver ese lado oculto también de las personas y que quizás sea el remanente que se haya quedado ahí para que a día de hoy sigan ocurriendo esos fenómenos paranormales. Me he quedado un poco así, ¿no? Un poco extrañado porque me ha interesado mucho la historia que acabas de contar, Antonio. Claro, que está relacionado, claro. La familia toma posesión de Cortijo Jurado, desaparece, se va, pero ellos siguen su vida y siguen en otro sitio. ¿Por qué cambiar su forma de actuar, ¿no? O su forma o su rito, ¿no? Antonio, te quería preguntar, se hizo muy famosa la leyenda de una niña, ¿no? Llamada Tula, no sé si te sonará, que era hija, ¿no? Era hija de los Heredia, ¿no? ¿Qué hay de verdad? Porque hay mucha gente, ¿no? Que dicen de haber visto en la parte de arriba, en el palomar, como se suele decir, ¿no? En la torre, a la imagen de una niña, ¿no? Y la ponen, y le ponen cara, incluso le ponen nombre como de Tula. Esa historia, Antonio, ¿nos puedes confirmar si es verdadera, ¿no? La Tula, la niña que supuestamente murió allí? Bueno, nosotros después de las indagaciones que hemos hecho desde un punto de vista histórico, vemos que esa familia, pues lógicamente tuvo descendencia, que había una niña, pero que esa niña no llegó ni a vivir allí. Es más, esa niña la trasladaron incluso a un convento y demás. Es decir, que volvemos casi al inicio. Hay muchas cosas que se han contado de Cortijo Jurado, la mayoría de ellas falsas. Y es muy fácil, por así decirlo, asociar un lugar a la entidad de una niña con esa dulzura y a esas manifestaciones de esa niña en ese lugar. Y realmente no tiene, la relación entre esa niña y ese lugar no existe y nunca ha existido. Es más, yo creo que no pasaría ni un día en Cortijo Jurado. Por eso existen muchas cosas que no son reales, no corresponden con la historia real de Cortijo Jurado, pero sí existen otras que casan, ¿no? Y que sobre todo ese valor que reside en el pueblo, esa historia contada de viva voz de los habitantes de allí, es la que le dan la fuerza para que se sustenta a día de hoy, ¿no? Y es el de las desapariciones de esas niñas. Cualquier otra historia relacionada, yo diría que es fruto de la necesidad de encontrar una base para dar respuesta a lo que puede ocurrir ahí y además, sobre todo, de frivolizar un poco con el tema y con la imagen de prototipo que tenemos de una casa encantada. Antonio, si quiere vamos a entrar en materia. ¿Por qué Cortijo Jurado saltó a la fama, ¿no? En los años 90 con esas supuestas apariciones, Antonio? ¿Qué es lo qué testimonios hay de que algo pasa efectivamente dentro de los muros de Cortijo Jurado? Bueno, Cortijo Jurado, imaginaros, ¿no? A nivel visual, ya habéis podido comprobarlo, es una joya. Y ya no solo para los buscadores de misterio, los buscadores de lo insólito, como solemos decir, sino para cualquier tipo de persona, de viandante que pasa por allí, quiere realizar una fotografía o quiere disfrutar de esa edificación y tener la curiosidad. Y son muchos los que, bueno, en principio nos llegaron diciendo, personas diferentes,
Digo personas diferentes en el sentido de diferentes lugares de donde viven, diferentes motivos por los que han ido allí y demás, y de repente nos contaban que cuando iban andando por lo que es la entrada de Cortijo Jurado, que ahora no es accesible, como tú bien sabes, lo que es la entrada a la parte principal de Cortijo Jurado, de repente se daban cuenta de que había alguien esperándolo en la entrada del cortijo, 2 personas en concreto. Son muchos los que han descrito a una especie de hombre vestido con un traje, como una especie de mayordomo, y al lado una mujer que parecía ser el ama de llaves. Y entendían que eran cualquier persona, porque claro, ¿quién iba a pensar una casa medio derruida que allá había alguien, sino cualquier persona que estaba allí dando vueltas igual que ellos, ¿no? Y de repente, cuando se iban acercando, se dan cuenta que desaparecen, como si de un holograma se tratase. Son otros muchos los que han podido ver cuando han pasado por allí como una especie de movimiento dentro de la casa. E incluso algunos testigos han podido afirmar que de repente parecía como si la casa tuviera electricidad, que se encendían las luces, que podían ver incluso lo que era la figura de mobiliario por dentro, cuando tú has visto bien que es una casa derruida, ¿no? Y otros muchos testimonios, pero estamos hablando de testigos directos, testigos puros. No solo ya los fenómenos paranormales que han vivido los que vamos buscando ese tipo de experiencias, sino personas que de alguna manera llegan allí sin saber nada, a realizar una fotografía, a ver qué es lo que hay allí y de repente se topan con eso. Pero también, lógicamente, son lugares abandonados y el misterio siempre ha estado latente en muchas personas. Y hay otros tipos de experiencias, las experiencias de los investigadores. Y son muchos los que han podido vivir allí situaciones extrañas, incluido yo personalmente, porque lógicamente vas mucho a un sitio, pues de alguna manera u otra, en un momento dado encuentras algo, ¿no? Situaciones en las cuales, pues, te das cuenta de que físicamente en el lugar se producen alteraciones anómalas. Y es lo interesante de todo esto, ¿no? Que vas a un lugar, yo siempre lo defenderé, vas a Cortijo Jurado, que es un caso redondo, porque te encuentras esa historia tétrica, esos hechos trágicos que han podido supuestamente ocurrir allí, pero también te encuentras un lugar donde que está vivo a nivel paranormal, ¿no? Es decir, es un caso redondo. Y además puedes constatar de que se generan esas alteraciones. Es decir, físicamente puedes constatar que es un lugar donde ocurren fenómenos paranormales. Antonio, como ya he comentado, he tenido la suerte, ¿no?, de pasar allí una noche, como tú bien has dicho, con permiso, es lo que hay que hacer, porque aquello ya lo comentamos fuera de micro, ¿no? Aquello es un peligro, aquello desde lo que han hecho es Cortijo Jurado al principio, en su época esplendorosa, estaba encima de una roca, de una peña, de una colina rocosa, pero ahora lo han hecho como si fuese tipo medieval. ¿Qué significa medieval? Han cortado a raíz, han dejado solo lo que es Cortijo Jurado entre lo que es la loma de la peña. ¿Qué significa? Que está como un castillo medieval, ¿no? Antonio, no sé cómo explicarlo porque es muy llamativo, porque cuando yo estuve allí y me asomé a muchas ventanas, parecía... Yo le dije a mis compañeros que estaban conmigo, le digo, mira, aquí ahora mismo vienen a atacarnos cualquiera, un ejército, y no pueden entrar porque hay muros de 15 metros, solo falta el agua, ¿no? Lo que sí he notado extraño es una cosa, ¿no? He notado muy extraño es cómo está organizado la organización del interior, cómo están puestas las habitaciones. Y no me cuadra. Por ejemplo, hay una cocina muy grande y al salir de la cocina hay un pasillo muy estrecho, tan estrecho que un camarero con 2 bandejas no puede pasar, tendría que pasar con los hombros encogidos. Claro, el que no se da cuenta, el que no entiende, pues a lo mejor no, pero bueno, no hace falta tampoco ser muy inteligente, porque una cocina, una gran cocina como unos fogones que hubiera puesto allí,
tiene que tener una salida plena para que esos sirvientes pues, puedan salir y puedan entrar, cruzarse uno con otro paralelamente, no hace falta, ¿no? Y allí tiene que pasar uno en fila india. Eso es muy extraño. Y otra cosa también muy curiosa, que no lo hemos comentado, todas las construcciones, sobre todo encima de colinas, todas las construcciones en aquella época se hacían una doble salida. ¿Qué significa? Doble salida en el argot, arqueológico. En el argot arqueológico significa que hay dos salidas en lo que es el edificio, pero interiormente, subterráneamente hay otra salida. Hay un túnel no de muchos metros, porque si esa ubicación, esa Cortijo Jurado está arriba de la peña, arriba de la colina, bueno, pues debía tener una salida a ras de suelo, o sea, a ras de cuando ya empieza cota cero, cuando empieza la colina, ¿no? Ahí había rumores, Antonio, de esos túneles, ¿no? Bueno, sí, no es solo rumores, sino que, a ver, físicamente hay una prueba que nos hace pensar de que esos túneles sí existieron en su día. Y es que en el patio interior de Cortijo Jurado existe un pozo, pero no un pozo con brocal de agua de los típicos, ¿no? Sino que es un agujero en el suelo, que literalmente es un conducto de 18 metros y medio, un conducto transitable que nunca ha tenido agua y que finaliza en lo que es una base que tiene una especie de gruta artificial enfocada, haciendo pasillo hacia la salida. ¿Qué pasa? Que cuando los investigadores hemos podido bajar allí, lógicamente es relativamente reciente y eso ya estaba derruido, estaba derrumbado. Pero sí es verdad que existe, físicamente existe. A día de hoy ya está tapado porque hubo una desgracia, un muchacho pues entrando por allí, bueno, no es entrando por allí, sino nosotros los que íbamos a investigar, a explorar ese lugar, siempre ese agujero lo hemos tenido tapado. Había puertas y demás y poníamos las puertas encima. En un momento dado, un desaprensivo entró, quitó esas puertas y lo que hizo es poner una lona, es decir, hizo una trampa humana. Y otro chico, que se llama Julio, pues cayó, imaginaros esa caída, 18 metros y medio en un conducto bastante estrecho, pues quedó mal, ¿no? Quedó tetrapléjico y a partir de ahí, en cuanto lo pudieron sacar, pues lo que eran los bomberos y demás, pues sellaron lo que era la boca del pozo con hormigón, que es como debe de estar, lamentablemente porque nos encontramos ese tipo de desaprensivos, ¿no? Y es tapar quizás una de esas pruebas. ¿Por qué digo prueba? Ya no solo porque, y yo creo que también es un dato interesante, es un conducto de 18 metros y medio. Supuestamente de esos cadáveres se deshacían por ese conducto y son muchos los testigos que han visto salir a esas familias de la capilla con bolsas, incluso mantas liadas con algo grande y meterlo por ese conducto, ¿no? Bueno, quién sabe. Lo que sí es interesante es que también el conducto era para estudiarlo. ¿Por qué? Porque mientras que tú ibas bajando por ese conducto, te encontrabas como una especie de hornacinas, como si en un momento dado se hubieran escarbado en la tierra, se hubiera guardado allí algo. ¿Quién sabe lo que hay ahí guardado? Yo creo que a día de hoy ya no lo sabremos, ¿no? Porque Cortijo Jurado, pues el proyecto de Cortijo Jurado tiende para otras causas, ¿no? Cauces y quizás no podamos saberlo, ¿no? Pero muy probablemente allí podríamos encontrar alguna de esas respuestas de las que vamos buscando. Creo que tengo imágenes, vamos a verla. Tengo imágenes puede ser la tenía aquí guardada, Antonio, por si imágenes, vamos a dar hacia adelante. Tengo imágenes aquí podemos ver, la familia, no lo tengo claro si la familia Heredia o... Son fotografías que he encontrado de Cortijo Jurado, la familia. Creo que de la familia Heredia puede ser. Y ves cómo Sí. aquí perfectamente es lo que yo digo. Podemos ver perfectamente cómo la colina ha desaparecido
y han hecho un precipicio, ¿no? Un talud ahí vertical, claro, de unos 15 metros. Es que tenemos que tener en cuenta de que, bueno, quizás el principal motivo del por qué Cortijo Jurado se reformó es porque es un bien protegido. Cortijo Jurado no se puede tocar, no se puede derruir. Entonces los dueños se vieron obligados a mantenerlo y esas especies de pivotaciones es lo que sustentan la edificación de Cortijo Jurado. Y por eso vemos ahora con esa especie de nueva cara, ¿no? Que a mí particularmente no me gusta mucho. Prefiero la inicial o mucho mejor la que tenía cuando era esa época espléndida de las investigaciones allí. Y bueno, y ahí vemos también lo que es la edificación del hotel, porque al tener que mantener Cortijo Jurado, pues lógicamente lo que hicieron es hacerle ese lavado de cara, le pusieron lo que es el tejado, que estaba derruido totalmente, y eso iba a hacer la recepción y algunas habitaciones exclusivas del Cortijo Jurado. Y a partir de Cortijo se iban a desplazar hacia lo que es la zona del hotel. Para eso, pues, echaron abajo la zona de las caballerizas, de las cuadras que tenía Cortijo Jurado. Bueno, y ahí vemos lo que es la capilla. Esa capilla en la cual, bueno, todos los que somos de aquí, los que han venido de otros lados, porque son muchos los investigadores que han venido a intentar descubrir qué es lo que ocurre en Cortijo Jurado, pues hemos pasado miles de horas, ¿no? Grabando, experimentando y sobre todo viviendo situaciones un tanto insólitas. Yo no sé, Antonio, si ahí la imagen no se puede ver, pero cuando yo estuve estaban incluso los bancos, hileras de bancos. Sí, hay alguna hilera, creo, todavía. Hileras de banco, ¿no? Y al igual que también se ve el suelo de haber emprendido algo, de haber quemado, es decir, siguen estando... Sí, el vandalismo, siguen entrando ilegalmente ahí hasta que ocurra alguna desgracia. Aquí la vemos desde arriba también. Sí. Y por aquí tiene que haber una fotografía que no sé si ponía también entrada de túnel Cortijo Jurado. No sé si verdaderamente es o... No sé si verdaderamente... Espérate un momento porque esto la tengo que... Aquí... No, pues no. Pues... Bueno, el túnel está en lo que es lo que es el patio, en el mismo centro del patio. Bueno, no en el centro, más enlorado a una banda, pues está el túnel. La fotografía estaba abierto el túnel, se veía, como tú has bien dicho, verticalmente, una bajada verticalmente. Y yo cuando estuve allí estaba tapado con una losa. El dueño pues me lo comentó, que el problema que había. Y bueno, nosotros no quisimos entrar ni no quisimos hacer nada referente al túnel porque, bueno, eso es muy peligroso. También se dijo, ¿no?, o he escuchado en alguna parte que había un túnel el cual era de unos 2 kilómetros, puede ser. Kilómetro y medio. Que llegaba hasta otra casa, ¿no? Otro cortijo, ¿no?, cercano, ¿no?, de otra familia también pudiente que tenían relaciones con los Heredia, ¿no? Sí, existe esa hipótesis de que ese túnel, ese conducto, ese pozo de 18 metros y medio con ese conducto estaba enfocado, y realmente estaba enfocado hacia otra de estas edificaciones, el Cortijo Colmenares, que también pertenecía a familias de la índole de la familia Heredia, y que supuestamente se deshacían de esos cadáveres por ese conducto hasta ir hacia esa otra edificación. Esta hipótesis a día de hoy, lógicamente, no se puede sustentar. ¿Por qué? Porque carecemos de muchísimas pruebas. Pero si nos ponemos a pensar en esas familias de la época, tú creo que lo has comentado antes, todos requerían de una salida por detrás, es decir, una salida de emergencia. Porque, como hemos dicho anteriormente, estas personas tenían entresijos políticos, militares, es decir, en cualquier momento se podía producir una situación que les hiciera literalmente salir pitando de donde estuvieran. Y
son muchas las edificaciones de esta índole, de esta importancia, de familias importantes que tienen esas puertas traseras para poder huir. E incluso algunas nos encontramos en muchísimas provincias que tienen incluso esas puertas traseras, van a un convento o incluso una iglesia. Es decir, no es nada estrambótico poder pensar de que estas familias también necesitaban de una puerta trasera para que si en un momento dado tuvieran que salir corriendo de algún lugar porque literalmente temieran por su vida, pues pudieran hacerlo. Y quizás ese conducto fuera esa puerta trasera, porque tenemos que tener en cuenta que al lado de Cortijo, incluso para donde estaba enfocado, Cortijo Colmenares, pero en medio hay un río. Es decir, que quizás tendría, y sería esa puerta, esa huida a nivel de suelo, como tú bien has comentado antes. Quizás ese conducto era eso. Y quizás, si nos ponemos a rizar el rizo, utilizaran ese conducto también pues para deshacerse de esos cadáveres. Antonio, yo creo que sí, ¿no? Además, llevo más de 20 años en excavaciones, grandes excavaciones, porque cuando hablamos de una excavación arqueológica, nosotros pensamos, todo el mundo piensa, el típico arqueólogo con su brochita, quitando, ¿no? Pero ¿cuántas veces, que para eso estamos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces hay que se sabe que hay en una colina, se sabe que hay restos arqueológicos y hay que quitar millones de toneladas de metros cúbicos de tierra, ¿no? Bueno, pues a eso me he dedicado yo, ¿no? A las grandes excavaciones y luego cuando ya aparece en el estrato, ya aparece lo que son los restos arqueológicos, hay que ser más sutil, ¿no? Hay que pensar una cosa, cuando se construye, y he estado en muchísimas mansiones de este tipo, se construye a la vez. Se construye los cimientos, se construye la salida, la doble salida que lo llamamos nosotros, se construye ya y se hormigona, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya está construida la construcción y tú quieres hacer un túnel, la cantidad de metros cúbicos de arena que tienes que sacar no puedes esconderla. Yo se lo explico mucho a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la playa y quiere hacer un hoyo en la playa, ¿no? Cuando mete la mano y empieza a hacer el hoyo, la arena que saca con la mano, la que sobra, la vas tirando a un lado, ¿no? Y hace un hoyo como tú quieras, ¿no? Profundo o no profundo. Pero si te das cuenta, has hecho una montaña del material que has sacado, ¿no? Pues ese material que has sacado, si, por ejemplo, Heredia, una vez construido aquello, quieren hacer un túnel, ese material debería dar mucho alcance, debería haber sacado camiones en aquella época, lo que hubieran carros de material tirándolos a algún sitio. Entonces, eso se tiene que hacer en la misma construcción. Un túnel de 1 kilómetro y pico es inviable para mí. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de quererlo, de vigas, de tener soportes, de un montón de cosas que el túnel se vendría abajo, ¿no? Pero un túnel de 300, 400 metros, sí, porque lo he visto muchísimas veces, ¿no? Y creo, hacia el río, por ejemplo. Los ríos siempre son fundamentales en muchos sitios, ríos y arroyos y canales. He encontrado muchas casas construidas una loma de 30 metros, ¿no? Y abajo hay un río, ¿no? Y siempre hemos encontrado una salida, no siempre una salida adecuada, porque estaba, como tú has dicho, estaba destruida, pero siempre hay una segunda salida, ¿no? Lo de que Cortillo Jurado, el hecho de Cortillo Jurado es que también, es que es impresionante, para los que no lo habéis visto, es que cuando pasa por la carretera, una autopista, hay una autopista que pasa por al lado y se ve esa inmensa mansión, esa construcción encima de esa loma. Y bueno, y cuando pues imagínate en aquella época, sin esas autovías, sin esas vías de comunicación, Cortijo Jurado se vería desde cualquier lugar, desde cualquier camino de herradura. Es decir, si supuestamente ocurría eso, necesitaban una forma discreta de deshacerse de esos cadáveres. E incluso, si nos damos cuenta, y tú has estado allí, Cortijo Jurado tiene semisótano, no tiene sótano. Son semisótanos lo que tiene. Pero hay una parte, el semisótano llega incluso hasta la capilla. Por todo lo que es la zona de Cortijo Jurado, estamos hablando del ala de lo que es la edificación de Cortijo, no de la sala de los trabajadores, sino de la edificación de Cortijo. Pero se corta en la capilla.
Sin embargo, sé que para los que no han estado allí es difícil ubicarlo, ¿no? Pero seguro que pueden hacerlo. Desde la capilla hasta donde finaliza la edificación hay otra habitación en la parte de arriba. E incluso hay una especie de agujero hecho mediante el cual se ve que hay algo de semisótano en esa zona, pero es inaccesible. No sabemos cómo podían acceder a esa especie de semisótano que hay ahí. Y es en la parte de la edificación que está más cercana a ese pozo, a ese túnel. Es decir, muy probablemente ya no solo estuviera ese punto de salida al aire libre, en pleno patio, sino que desde esa edificación se podría acceder de alguna manera a ese túnel para poder salir por allí. Es decir, los hechos, lo poco que queda de esa edificación, de esa parte de la estructura de Cortijo Jurado, nos hace pensar que era así, que esa era esa especie de puerta trasera para poder huir o quizás para poder deshacerse de algo. Antonio, ya para finalizar el tema de Cortijo Jurado, ¿tu opinión sobre Cortijo Jurado es un sitio marcado, es un sitio verdaderamente, como nosotros hablamos, infectado o impregnado, que sería la palabra correcta, por los hechos que han ocurrido allí? Bueno, es difícil poder resumir lo que es Cortijo Jurado, porque nos encontramos, como hemos dicho algo antes, con un lugar con historia y además un lugar activo a nivel paranormal. Yo a lo largo de todos estos años, yo creo que podría resumirlo en lo que voy a comentar. Y casi sin responder la pregunta la respondo. Yo a lo largo de todos estos años he estado allí con muchísimos investigadores. Investigadores que a nivel nacional son importantes a día de hoy. Y los he visto pasar miedo. Porque el miedo es una cosa natural. Yo también lo he pasado. Hemos vivido situaciones que no tienen lógica ninguna. Físicamente hemos podido comprobar que ocurren alteraciones que tienen que ver desde un punto de vista estadístico con esa fenomenología paranormal que tanto nos apasiona y que tanto estudiamos. Yo he vivido alteraciones en el campo electromagnético, yo he vivido saltos de sensores a nuestra petición, yo he vivido el fenómeno de la termogénesis en esa edificación. Yo he visto movimiento de objetos. Yo he sentido pasos a mi lado. Y yo no soy una persona que se sugestiona fácilmente, pero es que yo he podido escuchar e incluso percibir por mis sentidos, incluso la vista, porque tú sabes que está a día de hoy, un ejemplo, esto me pasó en la capilla, a día de hoy la capilla está limpia, es decir, el suelo está bien. En aquella época era un masojo de escombros. Y yo he podido sentir, ver, escuchar cómo habían pisadas a mi alrededor. Quizás resultado de esa histeria colectiva que produce lo que es el fenómeno de la psicorragia o telergia, quizás. Pero, como he dicho antes, éramos personas que no éramos fácilmente sugestionables. Después de todo lo que he vivido en Cortijo Jurado, después de todo lo que he experimentado y después de todo lo que lo he estudiado, yo creo que es un lugar marcado por algo. Y quizás por eso a día de hoy sigue siendo uno de esos edificios emblemáticos, hablando siempre desde el misterio, uno de los edificios más emblemáticos en toda España. Porque no solo tiene ese aspecto, que a día de hoy ya se ha desvirtuado un poquito, pero ese aspecto de casa encantada, sino que podríamos decir que es una casa encantada, un lugar que de por sí tiene vida. Y ya la última pregunta, Antonio, sobre Cortijo Jurado. ¿Futuro? ¿Sabes algo del futuro de Cortijo Jurado? Porque has hablado de que era una especie de hotel, pero prácticamente está todo parado, ¿no? Sí, bueno, esa edificación, ya no solo Cortijo, sino todo el terreno que tiene Cortijo Jurado, en un momento dado lo compró una constructora que se llamaba Grupo Mirador, inició el proyecto de hacer un hotel, que todo el que lo visite, pase por allí, puede ver lo que es la estructura del hotel y la edificación de Cortijo Jurado, digamos, remodelada para hacer lo que es la recepción y demás del hotel en sí, pero esta empresa fue a la quiebra. Lo compró una persona privada, un particular, y a día de hoy está a la venta. Es decir, Cortijo Jurado está a la venta desde hace un tiempo acá.
Más, yo creo que muchos de los que están ahora viéndonos y escuchándonos, pues pueden incluso bichear por internet y podrán ver como casa encantada a la venta, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente es un proyecto que en principio debe finalizar con la ejecución de un hotel para alojar a gente y a realizar eventos y demás. En principio ese es el futuro más certero de Cortijo Jurado. Y así estamos, ¿no? A día de hoy está paralizado todo por cómo está la cosa, por lógicamente lo que se requiere para una inversión de ese tipo, porque estamos hablando de millones de euros, porque es un proyecto de hotel, porque es un negocio, ¿no? Y entonces, pues, está ahí paralizado, pero con vistas de que se venda para que ese proyecto, pues, se empiece a ejecutar nuevamente y se realice allí o se construya un hotel. Bueno, por lo menos, Antonio, nos queda de que lo podemos ver, en este caso lo podemos ver por fuera. A mí me encanta la construcción porque no es la típica construcción de un cortijo rural andaluz. Se decanta, ¿no? Y para mí me encanta ese tipo de construcciones. Se asemeja más a una construcción anglosajona, ¿no? Bueno, Antonio, ya vamos a finalizar. Bueno, ya hemos finalizado el tema Cortijo Jurado. Se nos ha quedado bastante claro que es un sitio donde, quién sabe, si algún día abren un hotel, yo quiero permanecer una noche allí en el hotel. Y esta segunda parte, Antonio, voy a poner un vídeo que no lo he puesto nunca, un vídeo donde hace ya tiempo que me lo mandaron. No voy a decir la localidad, no voy a decir, no sale nada. Y es un vídeo muy extraño, ¿no? Es un vídeo muy extraño, no está colgado en las redes en ninguna parte, ese es de una amiga. Y lo voy a poner, está repetido varias veces, como solemos hacer en la psicofonía, para ver si notas algo extraño. Voy a ponerlo y ese es el vídeo. Dime si lo ves bien o... Está grabado con un móvil. Le he quitado el sonido porque el sonido no importa. Se escuchan voces ahí y no quiero que salgan voces. Ahí está repetido. Sí. Es muy curioso, pero o sea, es una chica la que la graba, lo ve en directo, o sea, que lo ve a través del móvil, porque estaba escuchando como ruido de sillas moviéndose, como se ve ahí, unas sillas que se movían, y entonces ellos estaban en la parte de arriba y bajaron hacia la parte de abajo, ¿no? Aquí la tengo muy lentamente. Y parece ser, se ve una especie de neblina, ¿verdad? Una especie de neblina en forma antropomorfa, en forma como si surgiera de la silla, o como si algo estuviera escondido detrás de la silla y de repente, sí. Es muy curioso porque ella dice que estaban todos arriba, habían terminado de cenar, era de madrugada, y escuchaban abajo como siguiendo el festín, porque se habían reunido bastante gente, era día de fiesta y subieron arriba. Entonces estaban ellos acostados arriba y abajo se escuchaban sillas moviéndose, incluso risas, ¿no? Entonces la jefa, como digo yo, la jefa, que es la dueña de la casa, baja creyendo de que había algún niño, porque habían niños, pero estaban todos dormidos, y se pone a grabar la silla. Ellos no reconocen si las sillas estaban pegadas a la mesa o no. Recuerda de haber dejado la silla. Y ahí en el vídeo se ve, Antonio, como las sillas están separadas de la mesa, pero empieza a grabar con el móvil. Se escucha en la voz de ella diciendo, bueno, aquí no hay nada, y ya se ve en el vídeo. Hace una panorámica, y cuando llega a esa silla se ve como alguien, o algo, no alguien, es algo detrás de esa silla, una neblina. Y lo más curioso, antropomorfo, o sea,
de forma de ser humano. Incluso se le distingue 2 piernas y un brazo y sale como corriendo, ¿no? Por eso algunas veces nosotros los investigadores, y más en tu caso, ¿no?, que está experimentado en este tipo de temas, ¿qué podemos decir, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Hay otra base, hay otra realidad? Porque está mucho ligada al tema de la psicofonía, Antonio. Esta psicofonía, por ejemplo, en tu caso, ¿crees que hay un más allá, que hay otra dimensión, Antonio? Donde estos seres visibles, ya no estamos hablando de voces, también pueden, no se puede decir convivir, porque no sabemos si es vida, pero algo hay, ¿no, Antonio? ¿Qué significa eso? Bueno, es sumamente complicado poder determinar qué es lo que puede haber, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque estamos muy limitados. Aún no sabemos nada. Incluso, tú también lo sabes muy bien, no sabemos ni cómo poder detectar esa fenomenología. Y me explico. En la mayoría de los casos, la mayoría de los grupos de investigación creen que se puede detectar el fenómeno generando las consecuencias del mismo. Es decir, sabemos que los fenómenos paranormales en la mayoría de los casos producen una alteración en el campo electromagnético. Va la gente con bombas que generan alteraciones en el campo electromagnético, pero no nos damos cuenta de que vamos detrás del fenómeno, porque eso no puede generar un fenómeno paranormal, sino que es una consecuencia del fenómeno paranormal. Es decir, yo creo que a día de hoy es muy difícil de comprender y poder dar fe a este tipo de fenómenos porque vamos detrás del fenómeno en sí. Mi opinión personal, que lógicamente no puedo defender, es que realmente, y yo creo que es mi opinión personal, independientemente de todos los estudios que hayamos realizado y demás, de mi experiencia. Al principio, cuando empiezas en este mundillo, te crees que vas a descubrirlo todo. Te crees que vas a llegar y vas a decir, bueno, yo voy a determinar qué es lo que pasa. Yo voy a determinar por qué una psicofonía surge. ¿Por qué se pueden grabar ese tipo de imágenes como las que acabamos de ver? Luego te das cuenta que el fenómeno te desborda, pero al momento y con el paso del tiempo te das cuenta que no existen esas casualidades. Nos acabas de enseñar a todos los que estamos aquí hoy una imagen de algo extraño, pero que va unido, concomitante, con otros fenómenos extraños que estaban ocurriendo. Esa chica bajó porque estaba escuchando esos ruidos, ese movimiento en un lugar donde no debería, incluso no había nadie, y existía ese movimiento. Quizás otra prueba más de que algo está pasando. Hemos estado hablando de cortijo jurado. Yo tengo una imagen que no es mía, es de un amigo, de un compañero, de un investigador, Antonio Guerrero. En cortijo jurado, una imagen de un vídeo en el cual se puede registrar una especie de monje en cortijo jurado. Pero fíjate, una especie de monje que se manifiesta físicamente, que se le da el fogonazo del foco y hace sombra, proyecta sombra, pero que se desplaza y desaparece sobre una pared. Es decir, si podemos empezar a abrir un poco la mente, nos tenemos que dar cuenta de que nuestros sentidos son sumamente limitados y que no solo existe lo que podemos ver o lo que podemos escuchar, que hay muchísima parte de nuestra realidad que se nos escapa. Y sí, en todos estos tipos de sitios donde ocurren fenómenos extraños, ¿por qué no pensar que pueda existir un tipo de energía que a día de hoy no conocemos? Porque no conocemos ni mucho menos las energías que existen. ¿Por qué no pensar que puede haber un tipo de energía que hemos demostrado que es inteligente y que de alguna manera quiera comunicarse con nosotros? Puede ser,
Puede haber algún tipo de energía remanente. Puede que nuestros momentos, sean buenos o sean malos, puedan quedarse impregnados en un lugar. O incluso, quién sabe, si nos basamos en el principio de la conservación energética, sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si somos energía, ¿nos vamos a destruir o nos transformaremos? Quizás una de esas energías es en las que nosotros nos transformemos y sigamos de alguna manera perdurando en el tiempo. Mi experiencia personal me hace pensar de que existe algo más. Yo no puedo decir que en esos lugares hay fantasmas porque no sé si los fantasmas existen. No lo sé y no puedo afirmarlo. Lo que sí sé es que hay lugares en los cuales ocurren cosas extrañas, fenómenos anómalos, fenómenos paranormales, como lo queramos llamar, pero que nos contestan, se comunican con nosotros, nos dejan pruebas fehacientes como las que acabamos de ver o incluso en el campo de las psicofonías, sonidos que nos responden de manera inteligente a nuestras preguntas, que en muchas ocasiones se autodenominan seres difuntos y que incluso te aportan una información sobre el lugar o sobre ellos mismos o con lo que supuestamente estamos contactando, que posteriormente vamos a un archivo histórico y sin saberlo nosotros en ese momento nos damos cuenta de que era real. Datos constatables, fechas, nombres concretos. Nos encontramos ante un fenómeno que nos desborda y que, como he dicho antes, por ese poco avance en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de enfocar y sobre todo en nuestro poco avance en la ciencia a día de hoy en este aspecto, no podemos definir con qué estamos contactando, pero sin lugar a dudas podemos decir que es algo inteligente. Y para mí es algo inteligente que seguramente tenía mucho que ver con esa esencia del ser humano que quedó en ese lugar. Antonio, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, se nos ha resuelto muchas dudas de las que teníamos, ¿no? Te tendremos otro día hablando de las psicofonías, como muy bien has dicho, y es un tema muy interesante y un tema, como acabas de decir, un tema que nos desborda a todos, ¿no? ¿De dónde viene, quiénes son esas voces, ¿no? ¿Quiénes son las que las produce Antonio? Ha sido un placer tenerte aquí hoy conmigo en la búsqueda. Pues como bien sabes, el placer es mío y para lo que necesites, bueno, aquí estoy y disfrutaré nuevamente de tu compañía y la de todos tus seguidores y tus televidentes. Antonio, hasta pronto entonces. Hasta pronto.